Muy buen día para todas y todos. En nombre de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, CODES, quiero darles la bienvenida y agradecer profundamente su decisión de acompañarnos el día de hoy en un evento que tiene un doble carácter. Por una parte es una conmemoración, una celebración en medio de las grandes dificultades por las que pasa el país hoy. Tenemos buenas noticias, la decisión del Tribunal Constitucional de dejar en firme las curules especiales de paz y prácticamente la decisión de que este acto legislativo se implemente a partir de 2022. En segundo lugar, estamos también en un momento de compromiso porque necesitamos tanto las instituciones como las organizaciones sociales y de derechos humanos desplegar capacidades para apoyar a las víctimas para que tengan todas las garantías necesarias para concurrir a este certamen atípico y democrático y lograr poner su voz en los espacios de decisión del Estado colombiano. Queremos reconocer a las víctimas hoy por esta lucha larga que han dado en Colombia para ganar los derechos que hoy tienen. Queremos agradecer al Tribunal Constitucional, valorar su decisión de reconocer la fundamentalidad de los derechos de las víctimas para avanzar en esta decisión. Queremos reconocer a las fuerzas políticas que desde el Parlamento trabajaron en el marco del Fast Track para dar forma a este acto legislativo. Queremos agradecer obviamente a la mesa de diálogo por haber considerado y acordado este tema importante dentro de la agenda general del Acuerdo Final de Paz. Queremos también reconocer el trabajo de muchas personas y organizaciones que han estado dando esta lucha por la implementación de este punto. Hemos tenido una larga controversia jurídica y política al respecto que hoy se salda a favor de las víctimas gracias al Tribunal Constitucional. A todas y todos ellos, muchas gracias por su gran aporte. Y vamos a mirar ahora algunos puntos que CODES ha considerado relevantes para poner a su consideración el día de hoy. Yo voy a presentar algunas de las preocupaciones y de las valoraciones que hemos hecho sobre este tema rápidamente, antes de escuchar a especialistas que nos van a dar una perspectiva más profunda de muchos de estos temas. En primer lugar, nosotros valoramos que se reconozcan derechos políticos a las víctimas porque con esto se rompe una larguísima tradición colombiana y global prácticamente. La primera vez que se reconocen derechos políticos de representación política a las víctimas en el marco de un acuerdo, de una terminación de un conflicto armado y de un acuerdo de paz. Según la investigación de Mario Aguilera, un colega y historiador de la Universidad Nacional de Colombia, en este país se han concedido más de 180 procesos de amnistía e indulto en 200 años de vida republicana, o digamos de vida independiente al menos. Y cuando miramos a nivel internacional, no encontramos un referente como el colombiano en el cual a las víctimas expresamente como tales se les reconozca un título de representación política, transitorio, pero muy significativo y muy importante. En adelante, en todas las negociaciones de paz que se adelanten en Colombia y en el mundo, las víctimas van a reclamar una representación política. Y con esto se cambia una tradición que básicamente ha consistido, una tradición importante pero limitada, que ha consistido en que a quienes se levantan en armas contra un Estado se les reconoce el carácter de delincuentes políticos y por lo tanto la paz muchas veces consiste en lo esencial, en convencerles de que dejen las armas y se incorporen al sistema político y por lo tanto se hace la transición a partir de sistemas de amnistía e indulto para asegurar la participación en política de quienes estaban disputando el poder desde fuera del sistema o desde una perspectiva armada. Este es un cambio fuerte, un cambio importante para Colombia y para el mundo, el que se está inaugurando el día de hoy. En segundo lugar, quisiéramos llamar la atención sobre la decisión que ha tomado la Corte.
La decisión, la decisión de la Corte es muy importante porque prácticamente ha dejado de lado el concepto de la señora Procuradora General de la Nación, que argumentó a tres cosas. Uno, que no procede la acción de tutela porque estamos ante un derecho que no es fundamental. Dos, que las curules de las víctimas, lo único que le iban a traer a las víctimas era más riesgos, entonces que era mejor no hacer elecciones especiales porque había riesgos, argumento con el cual habría que suspender todas las elecciones en el país porque el tema no es si hay riesgos, sino cómo las instituciones ofrecen y crean las garantías, no a nombre del riesgo acabar con los derechos. Y el tercer argumento es que no se trata, que aquí había una afectación a la separación de poderes. ¿Cómo es posible que se entienda que un acto administrativo como el del presidente del Congreso en su momento, que no envía para la sanción presidencial este acto legislativo con el argumento de que no hubo la mayoría, cuando otras decisiones del mismo Parlamento respecto de actos legislativos se han votado con la misma regla de la silla vacía y de considerar la mayoría de acuerdo con las últimas reformas constitucionales y no con el texto original de la Constitución del 91? Es decir, esto implicaría que la separación de poderes es una patente de corso para que el poder legislativo en determinado momento actúe contra la Constitución y contra la ley. Pero vamos al tema de fondo. ¿Cómo podemos decir o escuchar a juristas importantes, voceros y voceras institucionales, decir que no estamos ante un tema de derechos fundamentales? Sí, estamos en una situación en la cual las víctimas han perdido prácticamente todos sus derechos fundamentales. Y allí deriva la fundamentalidad de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, de que están buscando resarcir el grueso de los derechos fundamentales perdidos por las víctimas. Aquí estamos en la misma situación de cuando la Corte Constitucional declaró que la consulta previa para los pueblos indígenas y afrodescendientes era un derecho fundamental, porque siendo una medida de consulta, era una medida de la cual dependen todos los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en lo fundamental. Entonces aquí estamos en una situación parecida. Imaginen solo la situación de desplazados y refugiados, desplazadas y refugiadas que han tenido que abandonar sus territorios desde hace décadas y están hoy en las grandes ciudades. No podemos, como un Estado de Derecho, un Estado democrático, simplemente decir, oye, de malas para ti, que no puedes votar en tu territorio. La gente hace mucho rato no puede votar en las elecciones territoriales, que es donde tenía su cultura, donde tenía sus relaciones sociales, sus relaciones de parentesco, donde tenía su capacidad productiva, social, cultural, donde tenía su tierra que le fue muchas veces despojada, donde se decide sobre el uso de la tierra despojada o abandonada forzosamente. Es decir, esto no es una pequeña fisura de la democracia local cuando estamos hablando de millones de personas. Estamos hablando de más de 8 millones de desplazados, desplazadas y más de 10 millones de víctimas que no han podido ejercer sus derechos políticos en los territorios, y podemos argumentar que lo han hecho en otras partes en medio de grandes dificultades. Pero esto no resuelve el problema de los derechos políticos perdidos. Entonces no solo las curules son una manera de resarcir, así sea parcialmente, esos derechos políticos, por lo menos para las víctimas de algunos territorios, sino que al darles voz en el Parlamento les va a permitir reclamar muchos de sus derechos fundamentales. Con todo respeto, los que no somos juristas no entendemos cómo esto no constituye una fundamentalidad en términos del constitucionalismo colombiano. Entonces, estamos ante una situación en la que se va a buscar que las víctimas puedan, de algún modo, las víctimas que han perdido muchos de sus derechos, incluidos los políticos, puedan resarcir esos derechos y no solo tener una indemnización, no solo tener algunas medidas clásicas, sino tener la vocería de poder discutir en el Parlamento. Además, discutir la implementación del acuerdo de paz. La filosofía del acuerdo de paz, que las víctimas iban a participar desde el primer día de la implementación del acuerdo. No podemos tener un discurso en el cual, por un lado, nos parece que
el acuerdo no contempla adecuadamente a las víctimas, pero cuando las víctimas piden participación allí en el Parlamento que decide sobre la implementación del acuerdo, les negamos esa participación. Allí también hay un tema de fundamentalidad, es decir, la participación oportuna de las víctimas en la implementación del acuerdo de paz es clave para que el acuerdo de paz refleje el principio de centralidad de las víctimas en distintos planos, en los distintos temas que el acuerdo trae. Pero hay un tercer elemento, y es que la creación de unas circunscripciones transitorias especiales de paz también busca ser una medida de reparación colectiva. De reparación colectiva de pueblos, de comunidades, de organizaciones sociales, pero también de territorios. Hay territorios que han sido drásticamente golpeados por el conflicto armado, donde se ha concentrado la victimización de muy diversas formas. Pero también hay muchos de estos territorios que han sido abandonados por el Estado en el sentido del Estado que debe garantizar los derechos ciudadanos y los derechos colectivos. Esa es la fórmula del acuerdo. Aquellos territorios más afectados por abandono de un Estado democrático, del Estado de Derecho, y por otro lado más afectados por el conflicto deben tener una reparación colectiva que se expresa a través de los PEDET, a través de estas circunscripciones, a través de los planes de reparación colectiva que se contemplan en el acuerdo. Está en juego también esta dimensión de la reparación colectiva en los territorios. Entonces, estamos hablando de temas de mucha trascendencia a la hora de la verdad en términos de la implementación del acuerdo de paz y de los derechos de las víctimas. Y además estamos en un contexto en el que, valga decirlo, tenemos un país que tiene una reforma descentralista, pero también tiene un centralismo asfixiante y a muchas regiones se les ha tratado como periferia, como diría Margarita Serge, como el revés de la nación. Y obviamente en otros países, incluidos los Estados Unidos, se ha buscado, por ejemplo, que haya una equidad territorial en la representación política, y hay que buscar que haya más equidad en la representación política para esas regiones, para efecto de que la paz territorial no sea una concesión el día que amanezca generoso el poder central, sino que haya la posibilidad de que estas regiones tengan ese reclamo. Obviamente, las circunscripciones especiales transitorias de paz no nos van a resolver todos esos problemas, pero son un paso fundamental para poner la voz de las víctimas en el Parlamento y para asegurar que la voz de los territorios más afectados, más sometidos a grandes brechas sociales, humanitarias, tengan la posibilidad no solo de resarcir esos derechos específicos de las víctimas, sino estos derechos colectivos. Y ojalá, estamos a la expectativa, que la Comisión de la Verdad también, en el marco de su mandato, pueda ordenar o recomendar medidas fuertes de no repetición, de reconstrucción de esos tejidos sociales rotos, de reconciliación, etc., en esos territorios. Y hay que decirlo, en esos y en otros territorios. Con las circunscripciones de paz se ha presentado un argumento importante, incluso por sectores de víctimas, en el sentido de que no le da la misma oportunidad a todas las víctimas y de que hay territorios donde las víctimas tienen graves daños y no van a estar representados. Eso es cierto. Es igual que lo que ocurre con los PEDET, que los PEDET están en las zonas donde las brechas sociales son más profundas, cobijan a una población de cerca de 7 millones de personas, pero también hay otros territorios donde hay grandes brechas de tipo social. Pero la solución no puede ser que renunciemos al esfuerzo de crear los PEDET que se están creando con la promesa de que va a haber PEDET en todo el país, quién sabe cuándo, sino que se implementen estos PEDET y que la reforma rural y las reformas sociales se extiendan también progresivamente a otros territorios, que los PEDET sean, como se dice en el acuerdo, una priorización. Lo propio podemos pensar de las curules, para quienes consideran que estas curules deberían ser más amplias en la representación, para que muchas otras víctimas tengan una oportunidad. Deberíamos decirles y decirle a las fuerzas políticas del Congreso, al propio presidente Duque, que ha planteado un poco esta teoría, que está bien, esa teoría es importante, pero por ahora implementemos estas circunscripciones de paz
Y si quieren, en un segundo paso, buscamos que las víctimas tengan representación en los consejos municipales, en las asambleas departamentales cuando retornen para recuperar sus liderazgos sociales y políticos, y en el Congreso de la República, si quieren el Senado. Pero lo que es inaceptable es la teleología de que no nos gustan las curules porque podría haber fórmulas mejores y entonces nos quedamos sin curules y sin fórmulas mejores. Ese es un método colombiano. No nos gustan los PEDs, nos parecen limitados, entonces hagamos una fórmula que incluya a todo el territorio, pero esa fórmula nunca llega y entonces no avanzamos en lo que existe en aras de lo que no existe o de lo que no se ha pactado. Y entonces vamos con una lógica histórica, realista y progresiva, creo yo, y vamos a lograr que esta implementación de las curules no solo le dé a las víctimas y a estos territorios una voz, sino que esa voz se traduzca justamente en la posibilidad de ese reclamo, de que los derechos de las víctimas se consideren fundamentales, se consideren prioritarios y se consideren progresivos. Más aún ahora que la pandemia ha golpeado a tantos sectores sociales y vamos a tener una especie de puja distributiva compleja en la cual podrían quedar en segundo plano prioridades que en el pasado veníamos discutiendo de manera muy decisiva. El acuerdo de paz centra su atención en la sociedad rural. La crisis de la pandemia ha golpeado duro el mundo urbano. Necesitamos soluciones para la sociedad rural y soluciones para el mundo urbano. Políticas de reconstrucción y de reactivación post-pandemia que sean capaces de interpretar la necesidad de implementar la paz y de garantizar los derechos de las víctimas, como lo hemos dicho siempre en CODES, para que las víctimas no sean simplemente el próximo o la próxima persona pobre de Colombia, sino que sus capacidades históricas, sus capacidades y su potencial se pueda desplegar en la medida en que el Estado tiene la capacidad de garantizar sus derechos y en la medida en que como sociedad podemos ejercer una solidaridad mucho más activa y estructural con las víctimas de este país. De nuevo, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a esta reflexión y a este compromiso.